esta travesía, digo yo, porque hoy vamos a hablar de una travesía muy particular. Muy buenas noches. Gracias a Jorge Mario, gracias a Alexandra y a las niñas, sobre todo a Melanie, que hoy nos acompañó en el tiempo de alabanza. Y por supuesto a ustedes que están aquí compartiendo este momento tan especial, que no es otra cosa que venir a nutrirnos con la palabra de Dios, venir a fortalecer nuestra fe, nuestra fe en el Señor es bien importante. Yo les invito a que vayamos al libro del Éxodo. Nos vamos a detener en los capítulos 11, 12 del libro del Éxodo. El libro del Éxodo nos habla de cosas muy particulares respecto a la salida del pueblo de Israel, del pueblo de Dios de Egipto hacia la tierra prometida. Y vamos a hablar precisamente de un viaje, del viaje que emprendió el pueblo de Israel. Cuando hablamos de un viaje, todos tenemos presentes cosas diferentes para preparar. Es Éxodo 11 y 12. Bueno, cuando hablamos de un viaje, hablamos o pensamos en muchas cosas. Yo quiero preguntarles a ustedes, y se responde cada uno en silencio: cuando usted quiere viajar, ya sea de forma terrestre o de forma aérea, ¿en qué es lo primero que piensa? Uno cuando va a viajar siempre piensa en algo, ¿verdad? O echa algo. Algunos pensarán en un mareol si hacen algún tipo de viaje. Otros para viajar piensan, si van para la costa, en un buen bronceador. Otros para viajar piensan en una buena almohadillita para recostar la nuca, ¿no? Algunos yo les he visto unas almohadillitas muy buenas, unos abullonaditas que se colocan aquí en la nuca, ya sea para viajar largos trayectos o trayectos cortos también. Lo importante es que hoy, a la luz de lo que vamos a explicar en el libro de Éxodo, veamos ese viaje que emprendió el pueblo de Israel por el desierto. Fue un viaje, bueno, aquí ya me coloqué mis gafitas para ver mejor, y que lo importante de este viaje que emprendió el pueblo de Israel era algo que Dios les dijo que debían tener en cuenta en la travesía, en ese viaje. Que no podían hacer ese viaje, y ese viaje ¿a dónde los llevaría? A un destino muy, muy importante, que era la tierra prometida. Ellos iban de Egipto a la tierra prometida. Como estamos cerca de la Semana Santa, vamos a hablar y hacer énfasis en este tipo de pasajes bíblicos que nos hablan de aquello que Israel debía tener en cuenta, pero muy en cuenta en ese viaje, y que era el ingrediente central de su viaje a la tierra prometida. Lo vamos a ir viendo poco a poco, y ustedes se van a ir dando cuenta de qué se trata, cuál era ese ingrediente especial que Dios le dijo a los israelitas que deberían tener en cuenta a la hora de viajar y llegar a ese destino. Por eso, si nos vamos a ubicar, o ya estamos ubicados en el capítulo 11 y también el capítulo 12 del libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que Dios los estaba preparando a ellos, sin ellos darse cuenta, para un viaje. Sin ellos darse cuenta, porque en ese instante estaban en Egipto, llevaban 430 años de esclavitud. Así que, leyendo los primeros 2 versículos, dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino
y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. 2 versículos que nos introducen a este tema espectacular y maravilloso para darnos cuenta cuál es ese viaje, cuál es ese ingrediente que los israelitas debían tener en cuenta para ese viaje, para esa travesía y para llegar a su destino final. 2 versículos. Vamos a estar muy atentos a lo que nos dice aquí la Escritura. ¿Qué le dijo Dios a su siervo Moisés? Después de 9 plagas sobre el país de Egipto, venía la última. Y la última era la más severa, la más tremenda. Pero dile a Faraón: una plaga traeré aún sobre tu país, después de la cual él los va a dejar ir de aquí y seguramente los va a echar. Así en esas palabras y en esos términos habló Dios a Moisés. ¿A quién le dijo eso? A su siervo, a Moisés. Porque fue con este hombre con quien se dio inicio al éxodo, que es la salida del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Pero hubo algo importante. Versículo 2. Habla ahora al pueblo. Primero le habló ¿a quién? A Moisés. Muy bien. Estamos atentos, ¿no? Primero le habló a Moisés, ahora le habló al pueblo. Que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina plata y oro. Sencillamente, esa fue la instrucción de Dios tanto para Faraón, porque eran instrucciones que Dios le estaba dando a un gobernante, ni más ni menos, de la potencia mundial de la época, que era Faraón, rey de Egipto. Y al pueblo también le dio instrucciones precisas desde ese instante. ¿Cuántos años esclavos sirviéndole a Faraón, sirviéndole a los egipcios? ¿Cuántos años estuvieron viviendo en esclavitud en tierra extranjera? Más de 400 años. Más, ahora nos dicen exactamente cuántos. La misma Escritura nos lo dice. Así que no podían, pensaría Dios, salir de Egipto con las manos vacías. Iban a emprender un viaje. Y para Dios estaba pensando en el viaje que sus hijos iban a hacer hacia ese maravilloso destino. Por lo tanto les dijo: bueno, ustedes no pueden ir con las manos vacías a ese viaje. Ustedes han servido a los egipcios, es casi que justo, aunque ellos no lo van a hacer voluntariamente, pero lo van a hacer, pensó Dios, y dijo Dios que ellos lo harían con un solo propósito. Porque cuando Dios piensa y le dice a los israelitas que hicieran eso, estaba pensando en una sola cosa. Dios no estaba pensando que les iba a dar hambre en el camino y que entonces debían tener oro y plata para la merienda. No fue ese el pensamiento del Señor. Alhajas de plata y oro. ¿Qué estaba pensando Dios? En el tabernáculo que ellos iban a erigir en el desierto. Porque lo que Dios quería que su pueblo preparara y que su pueblo, sus hijos le celebraran a él en el desierto, ¿era qué? Era una fiesta. Dios quería que los israelitas le hicieran una gran celebración en el desierto. Por eso Él toma la iniciativa. Ni siquiera Moisés. Él toma la iniciativa por el pueblo y dice: listo. Casi que le dice: bueno, vayan al cajero, ¿cierto?, automático, y hagan un retiro para ese viaje, no se vayan mani vacío. Y fueron a los israelitas. ¿Y qué dice que los israelitas hicieron?
pues la gracia de Dios actuó en ese momento y los israelitas se despojaron de todo, es decir, casi que despojaron a Egipto de la riqueza. Se fueron con buen dinerito a emprender ese viaje tan importante. Pero hoy repito, ¿qué estaba pensando Dios? Dios estaba pensando en que ellos iban a construir un gran lugar de encuentro con la presencia de Dios, y que eso representaba gasto también, y que eso iba a tener, era un lugar de adoración, pero era un lugar posteriormente en el templo, ¿no? En el templo que se construyó después de la carpa en el desierto. Pero como sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden y que piensa en cada detalle, aquí Dios estaba pensando en ese detalle. Si alguien nos lee, por favor, Éxodo capítulo 5, verso 1, unos capítulos más atrás, y todos vamos a estar atentos a lo que dice ese versículo. Te pones en pie, por favor, y fuerte leemos ese versículo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo miedo? No, ¿quién dijo yo? A ver, Miriamcita. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Muy bien, gracias. Eso era lo que Dios quería, ir preparando un pueblo para que ese pueblo tuviera una buena relación con Él, y que ya les iba a dar la libertad de la esclavitud, porque estaban en una condición de esclavitud muy lamentable, y ya era hora de experimentar la verdadera libertad que Dios quería darles a ellos como una nación santa y como un pueblo escogido por Él. Por lo tanto, más adelante vamos a hablar entonces, o en los siguientes versículos, de 5 duras realidades para los egipcios, sobre todo para Faraón, porque yo digo que Faraón tenía que aprender a que no solamente a conocer la existencia de un Dios, porque él era considerado un Dios en su nación. Para Faraón también la lección iba a ser muy grande. Dios quería que Faraón entendiera que había un solo Dios en la tierra y en el cielo. Y él, vuelvo y repito, también iba a aprender grandes lecciones. Verso 3, sigamos ahí en el capítulo 11, nos dice el verso 3: y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Que en otras palabras significa que Dios dio gracia a su pueblo. ¿Para qué? Para que los egipcios, dice aquí así literalmente, para que los egipcios facilitaran el éxodo de su pueblo a ese viaje que ellos iban a emprender. Y no solo le dio gracia a los egipcios, sino también le dio gracia, a los israelitas, sino que también le dio gracia ¿a quién? A Moisés, que era considerado un gran varón. Dice, era tenido por gran varón en la tierra de Egipto. O sea, era un hombre respetado, a pesar de la condición en la que estaban los israelitas en Egipto. Dios había puesto su gracia sobre ellos. Verso 4: dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto. Imagínense esa noticia. Por eso estoy hablando de 5 duras realidades. En los viajes que nosotros emprendemos en nuestra vida siempre hay imprevistos, ¿verdad? Siempre habrá uno que otro imprevisto. A los que les gusta viajar, a los que han viajado, a los que no han viajado sabemos todos también que hay imprevistos. ¿Qué es un imprevisto? Algo que se presenta que uno no tiene planeado.
Por lo tanto, estas 5 cosas se presentaron, esas 5 realidades directamente para Faraón. Acabamos de leerlo. Algo iba a suceder. ¿Qué le iba a suceder? A medianoche yo saldré en medio de Egipto. Dice, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto. Esa era la primera dura realidad para Faraón. Porque él tuvo que enfrentar también una situación tesa, ¿no? Una situación difícil para aprender y para entender que había un solo Dios a quien él merecía toda sumisión, toda absoluta sumisión y obediencia. Verso 5. Sigamos con la noticia que le estaban dando a Faraón. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. O sea, ninguna buena noticia, ¿no? Faraón estaba recibiendo noticias fuertes, severas, sobre lo que se venía no solamente para su tierra, sino también para él como gobernante de ese país. Morirá todo primogénito, imagínense, en esa tierra. Y en los planes de Dios, ¿quién estaba incluido? Su propio hijo, el hijo de Faraón. Es su hijo primogénito, estaba siendo incluido en los planes de Dios. El que se sienta en tu trono y el primogénito de la sierva que está tras el molino. Si a usted y a mí nos dan una noticia de esas dimensiones, ¿cómo nos vamos a sentir? Pues nos vamos a sentir muy aturdidos, ¿no? Porque Moisés no era cualquier hombre, no era cualquier personaje, era un personaje respetado y reconocido en Egipto, y Faraón lo sabía, y fue comisionado por Dios para darles esas tremendas advertencias. En el verso 6, sigamos leyendo. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. O sea, la cuestión se estaba poniendo más grave cada vez, ¿cierto? Más dura. ¿Qué habría en Egipto? Dice, un gran clamor, como nunca, o sea, un tiempo de aflicción sin precedentes para la tierra de Egipto. Egipto había enfrentado guerras anteriormente y con toda seguridad iba a enfrentar guerras posteriormente, pero ese país sería marcado por una gran aflicción, por la muerte de todos los primogénitos. Y Dios se lo advirtió, porque pues no lo cogió, como dicen, no lo cogió sin prepararse, no, le dijo Faraón, si tú no estás dispuesto a ser parte de mis planes, déjame decirte lo que te va a ocurrir. Así le dijo. ¿Lo fue preparando o no? Preparó a Faraón, preparó a su pueblo. Así que Faraón estuvo en todas, o sea, Faraón tuvo todas las posibilidades para tomar una decisión diferente, porque Dios, a través de su siervo Moisés, le estaba preparando su corazón y preparando también el presente y el futuro de la época. Sigamos leyendo, verso 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Estas palabras como extrañas, ¿verdad? Estas frases o estos términos que utilizó, yo no sé cómo dice en otras versiones, pero aquí dice así: desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre egipcios e israelitas. Estaba dando absoluta y total protección. ¿Para quién? Para sus escogidos.
para los israelitas. Y enternece nuestro corazón, ¿no? El darnos cuenta el incondicional amor de Dios, el gran amor de Dios, el protector amor de Dios, el amoroso, tierno y dulce amor de un Dios que cuando tiene que hacer entenderle las cosas a alguien, pues se las hace entender seguramente, pues como ocurrió en el caso de Faraón, se lo hizo entender a las malas, que también lo amaba a él y que él y su pueblo hacían parte de sus planes de salvación. Verso 7, es a la quinta realidad, 8, vamos a leerlo. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de ¿quién? De la presencia de Faraón. Pero él se sintió tranquilo, sintió paz en su corazón, porque había sido escogido por Dios para llevar ese mensaje, y lo hizo tal cual. ¿Qué vemos en Moisés? Un varón obediente a las instrucciones que Dios le estaba dando. Y no crean, para Moisés tampoco fue fácil decretar ese tipo de cosas para una nación, para un país, para la potencia de la época, para un gobernante de tan alto rango como Faraón, pero lo hizo porque Dios, uno, lo había habilitado, y otro, le había pedido obediencia absoluta a sus instrucciones, y así lo hizo. Por lo tanto, sigamos leyendo en el capítulo 12 lo que Dios seguía planeando, porque ese era un viaje de esos bien interesantes, ¿no? Esos planes que Dios tiene ideados, y buenas cosas para sus hijos. Ya pasando al versículo 12, versículos 3, leamos, vamos leyendo. Sigue hablando Dios con Moisés, y Aarón también estaba allí, como lo podemos leer desde el versículo 1. Y si pasamos al 3, dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y yo pensaba en esto, el por qué Dios estaba pensando en esa celebración, porque Dios quería que su pueblo le celebrara algo tan importante como era la Pascua, y como sigue siendo la Pascua judía, porque al presente tiempo los judíos celebran la Pascua, la libertad, la fiesta que les dio la libertad, la verdadera libertad, que les quitó la esclavitud, el yugo de Faraón. Por eso, después de tantos años y de tantos siglos, los israelitas siguen celebrando, se siguen gozando de la libertad que Dios le dio, no solamente esa libertad física, sino también esa libertad espiritual y esa libertad emocional a la que todos los hijos de Dios hemos sido llamados. Aquí siguen las instrucciones, y fueron muy concretas y precisas, como podemos leerlo. En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero. ¿Cuántos corderos? Uno solito. ¿Qué día? El 10 de cada mes. Según las familias de los padres, un cordero ¿por qué? Por familia. Sí. Y le sigue dando con precisión acerca del cordero y las familias. 4 más. Si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Ahí estaba entonces Dios actuando de manera soberana sobre su nación, sobre los israelitas. Pero era necesario que para esa travesía, así como es necesario que nosotros como hijos de Dios y como pueblos de Dios, antes de llegar a nuestro destino eterno,
entendamos que para ese viaje que hemos emprendido, ¿qué se necesita? La obediencia absoluta. ¿A quién? A Dios. Ahí sí no hay forma, ¿cierto?, de resistirnos, aunque la naturaleza nuestra humana hace que nosotros nos resistamos a los mandamientos de Dios, hace que nosotros cuestionemos fácilmente a Dios, ¿ya? Sin embargo, aquí en la celebración de la Pascua, en esta celebración, ¿qué le estaba recordando Dios a ellos? ¿Y qué nos está recordando Dios a nosotros, que también estamos de viaje o no? ¿O usted no se encuentra de viaje? Usted también. Yo estoy de viaje, todos estamos de viaje. Aspiramos a llegar a un destino y todos los días nos estamos preparando ¿para qué? Para llegar a ese destino. Que durante el transcurso del tiempo habrán imprevistos, los habrán. Que cada uno de nosotros piensa de manera diferente en cosas que son importantes y necesarias para ese viaje, pero Dios pensó que respecto a Israel la obediencia era demasiado importante antes de llegar a la tierra prometida, ¿sí? Era necesaria para que pues ellos aprendieran a conocerle y a relacionarse con él. Leamos ahora sí del verso 5 al 7. El animal será sin defecto. Le está hablando del corderito, ¿verdad? ¿Cómo era? Sin defecto. Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y el verso 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Qué observamos allí? Un plan muy bien trazado, ¿cierto? Vemos allí lo que dice 1 Corintios 14:40. ¿Nuestro Dios qué es? Nuestro Dios es un Dios demasiadamente organizado, ¿sí? Y no improvisa. Lo que vemos es que Dios no improvisa. Él lo tenía todo previamente organizado respecto a lo que él consideraba que debía contener esa fiesta en el desierto, que sería una celebración que debían tener presente todas las generaciones de ahí en adelante, todas aquellas naciones de la tierra que iban a tener relación directa o que iban a conocer al Dios de Israel. Y en la Pascua, entonces, en la fiesta era importante que se ofreciera algo. ¿Qué se iba a ofrecer en el desierto? ¿Qué se iba a ofrecer en la Pascua? Un cordero, ¿no? Pero un cordero perfecto, sin mancha. Aquí lo dice, sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, lo guardarán, tomarán su sangre y la pondrán ¿en dónde? En las partes laterales de la puerta y sobre el dintel de la puerta de las casas en que lo han de comer. ¿Ya? Eran instrucciones muy claras, porque Dios quería proteger a su pueblo, porque Dios quiso bendecir a su pueblo, porque Dios quería librarlo del yugo de la esclavitud de Faraón. Por lo tanto, a mí me impactó mucho que los planes de Dios fueron tan perfectamente trazados para el éxodo. Y también me impactó mucho que tomara un hombre, como lo fue Moisés. Todos conocemos la calidad de persona que era Moisés, ¿sí? Un hombre consagrado al Señor, un hombre que disfrutaba la presencia de Dios, un hombre que estuvo dispuesto que era un referente de obediencia muy grande para el pueblo de Israel respecto a la obediencia a Dios, ¿cierto? Porque en este mes
de abril vamos a hacer una fuerte una fuerte énfasis en cuanto a ese ingrediente tan importante para el viaje que es la obediencia a Dios, ¿sí? Y la obediencia a Dios, ¿cómo es? Es absoluta. ¿Qué quería Dios? O sea, Dios no quería formar un pueblo que al darle esas instrucciones, ellos empezaron a preguntarse, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que eso es de Dios? ¿Será que eso de matar un cordero es de Dios o no es de Dios? Ellos no se pusieron a considerarlo. Ellos no se pusieron a pensarlo. Ellos no se pusieron a cuestionarlo, ¿cierto? Los israelitas. Ellos no se pusieron a discutirlo. ¿Será que ese cordero sí lo matamos? ¿Será que pintamos solamente los dinteles y el dintel y la parte lateral? No. O sea, aquí no vemos al pueblo en esa actitud, ¿cierto? Aquí particularmente, porque todos sabemos que Israel era un pueblo de dura cerviz, ¿cierto? Así lo dice más adelante. Era un pueblo de dura cerviz. No había pueblo más difícil y rebelde, y en eso creo que respecto a Dios, que también nosotros estamos tomando, ¿no? de la palabra de Dios estas instrucciones tan precisas y la forma en que Dios quiere que su pueblo actúe. ¿Con quién? Pues con Él. Y pasemos al versículo 12, leamos el 12 y el 13 de allí mismo del capítulo. ¿Estamos en qué capítulo? Muy bien, están atentos. 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde ustedes están, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Se imaginan cómo pudo sentirse Israel? Póngase usted en el lugar de los israelitas. Pongámonos en el lugar de los israelitas. O sea, si Dios a través de Moisés le recuerda todo eso, ¿cómo se hubiera sentido usted? Amado, ¿cierto? Querido, protegido, escogido, llamado, privilegiado. O sea, pero el privilegio comporta también, ese llamado también representa más adelante un compromiso para llevar a cabo. Y ahí entonces Dios a los israelitas les habla acerca de sus planes, se los revela a través de Moisés. Le dice, pues yo seré quien pase por Egipto y heriré a todos los primogénitos. O sea, ahí sí Dios tomó una decisión que seguramente le dolió en su corazón, pero le tocó, ¿cierto? Para que Faraón y su pueblo entendieran realmente que había un Dios en el cielo y en la tierra, a quien se debía absoluta obediencia. Así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios. Y eso era lo que le estaba declarando a quienes, a los israelitas, lo que iba a ocurrir. Y eso no era otra cosa, esa celebración, esa Pascua en el desierto, no era otra cosa que los planes futuros de Dios con la humanidad también, ¿no? Aquí le estaba hablando a los judíos, pero Dios también estaba preparando un pueblo, y a través de todas estas instrucciones que estaba dando, era preparando lo que había de venir en el futuro para otro pueblo, de acuerdo a los planes que Él estaba preparando para toda la humanidad. Y al leer el verso 11, si nos devolvemos un poquitico, por favor, les dijo además cómo debían comer ese alimento. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis ¿cómo? ¿Despacio? Le dio rapidito.
ahí sí les toca comer rápido, porque el tiempo corre fuerte, el tiempo corre veloz, y los planes de Dios estaban en marcha. Dijo, coman el cordero, pero coman vestidos. Ni siquiera, o sea, si estaban en la casa, suponemos que debían estar relajados, tranquilos, en sus sandalias tal vez, pero no. Él les dijo que esté el calzado en sus pies y el bordón, o sea, el bastón en sus manos, y coman rápidamente, porque es la Pascua del Señor. Así era. Y esa noche, ¿se imaginan ustedes cómo fue para los egipcios? Fue una noche de insomnio. Ahí esa noche nadie durmió, ni los egipcios, digo sobre todo Faraón, y los israelitas, pues ninguno durmió, porque sabían que Dios había dado la orden, y ahí todos estaban listos, porque les esperaba la verdadera libertad que Dios les había prometido después de más de 400 años de servir a los egipcios. Si pasamos a los versículos 26 en adelante, dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? También Dios tomó en cuenta las nuevas generaciones, porque esas nuevas generaciones también debían conocer lo que Dios había hecho con sus hijos y con el pueblo escogido. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué es este rito nuestro? O sea, ¿cuál rito? La Pascua. ¿Qué es todo este tipo de cosas que ustedes están haciendo? Ustedes responderán: es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó, ¿y qué hizo? Y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Vemos entonces un pueblo muy dispuesto para Dios, muy obediente, muy sumiso a las instrucciones de Dios. Hasta ahí todo iba perfecto, porque era tanto el ansia de libertad, y era tan pesado y tan fuerte el yugo de la esclavitud en tierra ajena, en tierra extranjera, que ellos estaban anhelando salir de esa condición, como nosotros también debemos anhelar salir de esa condición. De hecho, si recibimos a Cristo, ya salimos de esa condición de esclavitud, y hoy experimentamos la libertad que Dios nos prometió a cada uno de nosotros en su palabra. Pero esa noche entonces fue una noche de insomnio para todos, según podemos leerlo en estos versículos, cuando Dios ejecuta, ¿cierto?, el juicio sobre una nación que no quiso estar atento y copiar y tomar nota de sus mandatos. Ya leímos el 30, ¿no? El 31 también. Ahora leamos el 38. Esto tiene que quedarnos pues también muy claro antes de la Semana Santa. Y también subió con ellos grande multitud. Estemos atentos a esto, por favor. Los israelitas salen de Egipto. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. ¿Sabe cuánta gente de a pie iba? 600,000 personas, sin contar hombres ni niños. ¿Se imaginan el avión o el... ¿Ah? Se imaginan 2 millones de personas aproximadamente, por no decir un poco más. La logística en pleno desierto, ¿cómo era? Nada fácil, nada sencillo, era una tarea tremenda, era un reto grandísimo al que Dios estaba llamando no solamente a Moisés, sino a todo un pueblo, a todos ellos. Así como
como para nosotros, ¿cierto? Aquí durante esta travesía en la vida, porque la vida es una travesía. También Dios nos hace retos, Dios nos hace conocer sus planes y nos recuerda, ¿no?, que era una multitud de personas, una gran multitud de toda clase de gentes, ovejas, muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque el echarlos fuera a los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse la comida. Y eso vamos a celebrar el Viernes Santo. Vamos a celebrar la fiesta de la Pascua. También nosotros vamos a recordar. También tenemos que recordarle a las nuevas generaciones lo que Dios ha hecho con nosotros. La libertad que nos ha dado al salir de la esclavitud de Egipto. ¿Qué representa para nosotros Egipto? Nuestro pasado, ¿verdad? ¿No es así? Egipto representa para cada uno de nosotros un pasado, una historia que se quedó atrás. De allá nos rescató el Señor, de allá nos llamó Dios y tuvo planes y tiene planes presentes todavía para sus hijos, para nosotros, para la iglesia. Y eso representa, aunque hay algo que siempre hemos escuchado, Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos, como lo vamos a ver también en las predicaciones siguientes. Y eso suele ocurrir con nosotros, lamentablemente, ¿ya? Pero Dios está teniendo paciencia y también preparándonos para que cuando lleguemos a nuestro destino final, ¿ya?, a la meta que Él nos ha preparado, lleguemos en las mejores condiciones. Tal vez ahora nos miramos y decimos: wow, yo en los planes de Dios, yo no estoy en las mejores condiciones para que Dios me tome en cuenta, para que Dios se sirva de mí, para que Dios me use. Yo tengo muchos defectos, Dios. Moisés los tenía. Israel no era un pueblo perfecto, ninguno de ellos lo era. Sin embargo, Dios se toma el trabajo de formar un pueblo para Él y preparar y llamarlos y preparar sus corazones para que les sirvan y celebren durante su travesía terrenal también la fiesta de la Pascua, recordando que nuestro Cordero, que fue ofrecido, que fue inmolado, que fue entregado por nosotros, ¿fue quién? Fue Jesucristo, ¿cierto? Nuestro Cordero Pascual. En Él tenemos entonces la absoluta libertad y cumplimiento de las profecías de Dios también para nosotros que somos el Israel espiritual, que somos el Israel de Dios, llegados de los gentiles. Pero hoy hacemos parte de la iglesia de Cristo. Y ya para finalizar este digamos estudio bíblico, leamos los últimos versículos 39 en adelante. ¿Y qué cocieron? Tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue ¿cuánto? Allí nos da el dato exacto: 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Dios salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Dios por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Dios todos los hijos de Israel en sus diferentes generaciones. Para concluir, leamos Primera de Corintios en el Nuevo Testamento, capítulo 5, verso 7. Y este versículo nos introduce a la Semana Mayor, digo a la Semana Santa, aunque todas las semanas deben ser apartadas y dedicadas al Señor. Sin embargo, la cristiandad o el mundo cristiano recuerda en la Semana Santa. O sea, la Semana Santa no es otra cosa que un recorderis eterno del amor y el favor de Dios para con su pueblo, que está de viaje, que está en una travesía,
que está siendo tratado por Dios, que está siendo llamado, están siendo llamadas otras naciones de la tierra para que le conozcan y le sirvan, como fue Egipto y también como lo fue Faraón, quienes aprendieron grandes lecciones con lo que pasó con los israelitas en su tierra. Primera les dije 5, ¿no? ¿Qué dice? Vamos a leerlo, por favor. 5:7, ¿sí? ¿Quién lo tiene? Bueno, si no lo tienen, yo aquí lo leo. Dice: limpiaos o límpiense de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por ¿quiénes? Por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y ¿de qué? Y de verdad. ¿Qué quiere Dios? Que le sigamos celebrando fiesta. ¿Qué quiso Dios? Como en el pasado, que sus hijos le celebraran fiesta. Así lo hacen hasta el día de hoy. Sobre todo, los judíos ortodoxos que guardan las fiestas solemnes, todas las fiestas solemnes, pero en cuanto a nosotros, el mundo cristiano, también Dios nos da instrucciones. Dice: límpiense. ¿De qué? De la vieja levadura. ¿Qué representa la vieja levadura? Pecado. Aquello que nos aparta y nos aleja del Señor, para que ustedes sean una nueva masa, ¿sí? Para que ustedes sean un nuevo pueblo, para que ustedes sean un pueblo obediente a mis mandatos, a mis instrucciones, nos dice el Señor, ¿verdad? Porque también más adelante el Señor nos dice: el que me ama, que guarda mis mandamientos, y yo le amaré. El que cumple mis mandamientos, yo le amo, le amaré y me manifestaré a él. Por lo tanto, esa es la nueva levadura, una levadura que nos lleva a la obediencia a Dios, que no es un asunto sencillo, ¿verdad? Obedecer a Dios, pues lo que pasa es que nosotros nos complicamos la vida, y nosotros empezamos a cuestionarnos, nosotros empezamos a decir si sí o no, si esto, si lo otro, pero nos complicamos la vida, porque obedecer a Dios es fácil, porque los mandamientos de Dios se nos han sido dados ¿para qué? Para que seamos libres, para que disfrutemos la vida y en la vida podamos encontrarle el sentido y la felicidad que Dios tiene preparados para nosotros. Entendamos, no solamente entendamos la voluntad de Dios, sino que también la pongamos en práctica, la obedezcamos, porque tal vez todos entendemos la voluntad de Dios, pero quién sabe si todos la obedecemos o la ponemos en práctica. Vamos a ponernos de pies. Les invito a todos los que están aquí, por favor, siendo las 7:30, que nos pongamos. Les voy a dar unas instrucciones. Pongámonos de pies. Bueno, el que no puede y se quiere arrodillar, pues qué bueno que lo haga también si quiere hacerlo. Que en estos momentos preparemos el corazón. Pensemos en lo que hemos aprendido hoy en la palabra del Señor. Y yo no sé usted cómo se encuentra después de leer y de escuchar de estos versículos, de estos pasajes bíblicos. ¿Qué concepto, idea tiene de Dios? ¿Qué concepto, idea tiene de Moisés?
¿Qué piensa de los israelitas? ¿Qué piensa de los egipcios? ¿Qué piensa de Faraón? Porque cuando celebramos la Pascua y comemos el sedar, que es el plato que comen las familias israelitas en la Pascua, en el Pesaj, que contiene 5 ingredientes recordando lo que vivieron ellos. Cuando en el plato hay hierbas amargas y lo comen los israelitas, ellos recuerdan la amargura que vivieron en Egipto, la condición de esclavitud, de lamentable tristeza durante muchos años. Cuando ellos comen el huevo de codorniz, o el huevo representa la dureza del corazón de los israelitas, de los egipcios, sobre todo de Faraón. Cuando ellos comen el cordero, como lo vamos a hacer el próximo viernes aquí en familias, a nosotros nos está recordando que nuestro cordero inmolado fue Cristo, que así como ellos tuvieron que matar un cordero y colocar su sangre en los dinteles para que fuesen protegidos de la muerte, del ángel de la muerte, nosotros en este tiempo recordamos a nuestro Cordero perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Tantos motivos en esta semana para agradecerle a Dios por habernos sacado de Egipto y para pedirle en Semana Santa que saque el Egipto que queda de nosotros en el corazón. Nosotros salimos de Egipto, fuimos rescatados de nuestra antigua manera de vivir, pero aún queda mucho de esa antigua manera de vivir en nuestra vida. Y la Pascua es precisamente para eso, para recordarnos la obra de salvación del Cordero de Dios inmolado en la cruz por los pecados del mundo. El pan sin levadura, hecho de masa, recordándonos que era importante también renunciar a todo aquello que le separaba de Dios, y en este tiempo a nosotros durante nuestra travesía terrenal, en este viaje que hacemos sin darnos cuenta, también que estemos muy bien preparados, que seamos obedientes para Dios. Por eso te pedimos en esta noche, Espíritu Santo de Dios, que tú nos capacites y que tú nos perdones también, Señor, porque cómo nos cuesta obedecerte. Si somos sinceros, cómo nos cuesta ser obedientes a Dios, a su palabra, a sus instrucciones. Resistimos los mandamientos de Dios que fueron dados para que nosotros seamos un pueblo libre aquí en la tierra y nos cuidemos de que se nos peguen la costumbre de la tierra, las costumbres terrenales. También anhelamos la plena libertad, Señor. Sabemos que necesitamos, Señor, ser totalmente libres, porque hoy tenemos tantas cosas que agradecerte, Padre. Hoy tenemos tantos motivos para agradecerte durante este tiempo, Señor. El sentirnos amados, el sentirnos escogidos, el sentirnos llamados y el hacer parte de tus planes, Señor, eternos. Capacítanos, síguenos capacitando para la obediencia perfecta a ti, Señor. Te alabamos en esta noche, Espíritu de Dios, y te bendecimos con toda el alma, con todo el corazón. Prepáranos para celebrar, Señor, desde ahora la fiesta, para permanecer, Señor, celebrando la fiesta mientras estemos vivos, recordando la obra que tú hiciste por nosotros, Señor. Recordando que al igual que Israel, nosotros
estamos atravesando el desierto también, Señor, para llegar a la tierra prometida. Y que tu ángel y que tu presencia, Señor, va con nosotros, como fue la presencia tuya durante todo ese tiempo con los israelitas, a pesar de la dureza de sus corazones, Señor, a pesar de que ellos eran un pueblo de dura cerviz e incircuncisos de corazón. Así somos nosotros, papá, un pueblo de dura cerviz, incircuncisos de corazón somos, papacito precioso, papá lindo, hermoso. Pero aquí estás, aquí estamos, todos los días, Señor, estamos esperando tu segunda venida. Por eso en esta noche te agradecemos. Recibe nuestra gratitud, Señor, y nosotros nos apropiamos de la bendición tuya como Padre, de la gracia tuya, Señor, y de la compañía y comunión con tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, un aplauso para Dios bien grande, por favor. Para el Señor nuestra gratitud. Bueno, nos sentamos, ¿es tan amable? Nos despedimos de el Facebook y de YouTube, si es posible. Dios les bendiga. Muchas gracias.